Muy buenas tardes, feliz domingo, un saludo para todos. Vamos a continuar con esta cuestión 75, que es la primera del Tratado sobre el Hombre. Esta cuestión 75 la dedica Santo Tomás a la esencia del alma, es decir, Santo Tomás en esta cuestión nos va a explicar qué es el alma. Y es la primera. Y no es la primera cuestión de manera casual, porque Santo Tomás ni siquiera el orden en el que explica los temas es casual o simplemente fruto de la coincidencia, sino que tiene una razón de ser. En este caso, Santo Tomás pone de primera la cuestión acerca de qué es el alma, la esencia del alma. Y entonces es un lugar adecuado al inicio para aclarar algunos malentendidos. Y me voy a valer acá de una anécdota que contó en uno de sus escritos el querido padre Leonardo Castellani, escritor argentino, novelista, ensayista, intelectual, traductor, dueño de una forma de escritura que los que la conocen o la aman o la odian, pero no quedan indiferentes. El genial padre Leonardo Castellani cuenta en uno de sus escritos que por allá, en cierta ocasión allá en Argentina, le propusieron o lo propusieron a él para que fuera docente de la cátedra de psicología en un colegio, y sus opositores decían que para qué iban a llevar a un sacerdote a dictar psicología si lo más seguro era que se pasara todo el tiempo hablando del alma. Y sí, en psicología, como su mismo nombre lo dice, psicos hace referencia al alma y logos a estudio o tratado. Psicología significa precisamente estudio o tratado acerca del alma. Pero, ¿cómo así? Esto nos ubica ya en un universo mental completamente diferente a la psicología moderna. Ustedes, si quieren, hagan la prueba, tomen en sus manos, miren en internet todos los tratados y manuales que quieran de psicología moderna y se van a dar cuenta que por ningún lado va a aparecer el concepto de alma. De pronto, por allá en el primer capítulo, van seguramente a encontrar un par de párrafos donde el autor del libro va a decir, bueno, antes, cuando no había psicología científica, se hablaba de una cosa que se llamaba alma, pero ahora hay psicología científica, entonces hablamos es de las neuronas y bueno. Entonces, ahora que estamos dando inicio a esta cuestión 75, donde Santo Tomás nos habla de la esencia del alma, conviene dar respuesta a dos preguntas. Primera, ¿por qué se habla de alma? Y segunda, ¿a qué nos estamos refiriendo? O más bien, ¿a qué no nos estamos refiriendo cuando hablamos de alma? Bien. La primera pregunta sería, ¿por qué es que en psicología tomista se habla de alma? Pues la respuesta está en el hilemorfismo de Aristóteles, la teoría hilemórfica de Aristóteles que se estudia en filosofía de la naturaleza, que por tanto aquí no podemos abordar de manera detallada. Por eso la antropología o el estudio del hombre viene después del estudio del ente móvil en general que se hace en la filosofía de la naturaleza o física. Allí, no acá en antropología o psicología, sino allí
más arriba en filosofía de la naturaleza, cuando se estudia el cambio substancial, el cambio accidental, supongo que lo recordarán, se habla entonces de la necesidad de reconocer la presencia en el ente material, en el ente físico, corpóreo, en el ente natural, de dos principios, uno actual, el otro potencial, que en el caso de los cambios accidentales se nos revela como substancia y accidentes, y en el caso de los cambios substanciales se nos revela como forma substancial y materia prima. Espero que puedan hacer un poquito de memoria de lo que ya hemos hablado en videos anteriores, o que para poder tener esto claro, hagan lectura en un buen manual de filosofía atomista de este tema del hilemorfismo, porque lo van a necesitar. Es uno de esos temas que hay que tener lo más claro posible, súper claro. Entonces, no se vayan a quedar con lo que aquí decimos. Les recomiendo que lean la cuestión 75, pero además apóyense en buenos manuales tomistas para conocer estos conceptos que son, por decirlo de alguna manera, omnipresentes. Entonces, ¿por qué se habla en psicología tomista del alma? Pues porque alma es la palabra con la cual nos referimos a la forma substancial de los seres vivos. La forma substancial de todo ente corpóreo, de una piedra, de un árbol, se diferencia de la forma substancial de los seres vivos, porque el ser vivo posee un ser, un modo de ser, que lo ubica en un nivel ontológico superior, capaz de muchas más funciones, capaz de muchas más operaciones, dotado de muchas más facultades que le dan una amplitud a su comportamiento. Y en la cima de los seres vivos pues está el hombre, en el cual ya esa forma substancial tiene una riqueza ontológica tan alta que incluso se dice, y lo vamos a decir aquí más adelante, que es subsistente, es decir, tiene el ser por sí, tanto que corrupto el cuerpo por la muerte, el alma puede seguir siendo sujeto de la existencia del ser, es decir, puede seguir existiendo después de la muerte o de la corrupción del compuesto. Entonces, por esta mayor dignidad, por esta mayor nobleza, por esta mayor estatura ontológica, la forma substancial de los seres vivos recibe el nombre de alma. Pero tener presente que cuando hablamos de alma, estamos refiriéndonos a la forma substancial del ser vivo, sea los animales brutos o sea el ser humano. Alma es entonces la forma substancial del ser vivo. ¿Y por qué le pusieron alma? Bueno, porque alma en latín se dice anima, y efectivamente, si ustedes se fijan, llamamos animados a todos los seres que tienen vida y llamamos inanimados a los seres inertes que no tienen vida, porque entendemos que la forma substancial, como toda forma substancial, da el modo de ser substancial de la cosa. Y en el caso de los seres vivos, su modo específico de ser es el vivir. Por eso la forma substancial que da ese modo de ser al vivo, que es el vivir, el ser como ser vivo, se llama en latín anima y se traslada al español como alma. Pero tener presente que entonces cuando hablamos de alma estamos hablando de la forma substancial del hombre.
No estamos hablando, por supuesto, de ningún tipo de fantasma que vive dentro de nosotros. Estos son distorsiones, caricaturas que muchas veces se difunden entre las personas que no tienen como un manejo culto de los términos. Y además también las películas ¿sí? se prestan para representar al alma como una especie de fantasmita que de alguna manera vive como por dentro del cuerpo. Entonces son como dos cosas. Por un lado está una cosa que es el cuerpo y por otro lado está otra cosa que es como ese fantasma hecho de algún tipo de materia gaseosa, transparentosa, que entra pero también puede salir. No sé si ustedes recuerdan, sobre todo los más viejitos, la famosa película romántica Ghost, donde una persona, supuestamente el espíritu de la persona se aparece y es como una cosa que tiene la misma figura, pero es como transparente y atraviesa puertas y bueno. Esa es una caricatura que nada tiene que ver con lo que aquí entendemos por alma, la forma substancial de todos los seres corpóreos y también la forma substancial del ser humano. Pues entonces no es eso, no es algo transparentoso, no es una especie de fantasma. De hecho, hay por ahí un libro que se llama El fantasma en la máquina, que creo que pertenece al campo de los estudios neurológicos, donde las neurociencias modernas se vanaglorian de haber desterrado para siempre el concepto de alma, porque ellas con el estudio del cerebro, ellas sí han logrado descubrir lo que realmente es la causa del comportamiento y de la vida humana, que es las neuronas, las sinapsis neuronales, los neurotransmisores. Y entonces el alma para ellos, que era ese fantasma en la máquina, queda desterrado gracias a la ciencia. Estas personas seguramente de ciencia positiva saben muchas cosas, pero no deberían ponerse a hablar de cosas filosóficas porque realmente quedan muy mal parados y hacen un poquito el ridículo. Cuando uno escucha a un neurocientífico, a un neurólogo, a un divulgador de estos, hablando del alma como de una hipótesis metafísica antigua acerca de un fantasma o de una cosa que vivía, es simplemente porque no tienen ni la más mínima idea de lo que es la forma substancial, la materia prima en un compuesto, en un ente corpóreo. No tienen ni idea de lo que significa la unidad ilemórfica, la unidad substancial. Culpa en parte la tiene Descartes, el filósofo francés René Descartes, que inauguró ese dualismo de mente y cuerpo, del cual no hemos podido salir, pero la filosofía antropológica, la antropología de Santo Tomás de Aquino no es dualista. El hombre no es dos cosas, no es un cuerpo al que le meten un alma por algún hueco. No. El ser vivo es una unidad substancial de un principio actual, que es la forma substancial, y un principio potencial, que es la materia prima. Entonces, cuando hablamos de alma no estamos hablando de ningún fantasma. Tampoco estamos hablando en el contexto religioso. En el contexto religioso se habla mucho del alma y de la salvación del alma y de la santificación del alma y de la purificación del alma. Ahí no nos estamos ubicando nosotros, ahí no nos estamos parando. Vamos a ver, podríamos dejar completamente de lado todo lo que tiene que ver con la religión en un ejercicio mental. Dejemos de lado todo lo que tiene que ver con la religión. Supongamos que la Iglesia Católica no existe. Dios, supongamos que la Iglesia Católica no existe y que no existe nada parecido a la religión, nada. La sola razón natural en el ejercicio de análisis de las cosas llegaría igual a la comprensión de la forma substancial y la materia prima como coprincipios de la unidad del ente corpóreo, que es el ilemorfismo aristotélico. Entonces,
Cuando hablamos de alma no estamos hablando ni de ningún fantasma metido en una máquina, ni tampoco estamos hablando del contexto religioso, porque como acusaban al padre Leonardo Castellani de, claro, traen a un sacerdote a hablar de psicología, no va a hablar del alma, porque hay esa asociación entre alma y contexto religioso, pero en realidad no viene de allí. El concepto de alma o de forma substancial no viene primariamente de un contexto religioso, de hecho viene de Aristóteles, que no era católico. Bien, en tercer lugar, cuando hablamos de alma, tampoco estamos hablando de una cosa en el sentido actual o corriente del término cosa. Cuando hablamos de cosa podemos hablar, por ejemplo, de este mouse. Este mouse es una cosa, este corrector es una cosa, no sé, este marcador es otra cosa, esta mesa es otra cosa, la silla en la que estoy sentado es una cosa. Yo puedo de alguna manera llamarme cierta cosa, la silla, todo lo que está a mi alrededor son cosas, en el sentido de que están ahí y que tienen una existencia que puedo verificar a través de los sentidos, ver, palpar. En ese sentido tampoco estamos hablando del alma, porque el alma es un coprincipio que no se percibe de manera sensible, sino que se entiende y se comprende mediante la inteligencia después del análisis aristotélico del cambio substancial. En el análisis del cambio substancial es donde se nos revela la necesidad de admitir la presencia de una forma substancial y una materia prima en la unidad de acto y potencia. Entonces no es una cosa en el sentido de que la podamos ver y tocar, sino un coprincipio. De hecho, el alma se correlaciona con su respectivo cuerpo de una manera única e individual. Por decirlo de otra manera, cada alma tiene su respectivo cuerpo. Hay entre los dos una unión necesaria y una interdependencia mutua. No hay materia prima sin forma substancial y no hay forma substancial sin materia prima. Bien, entonces no hablamos ni de fantasmas en la máquina, ni estamos hablando en un contexto religioso, ni estamos hablando tampoco de una cierta cosa que podamos señalar con el dedo. Estamos hablando es de la forma substancial del hombre. El alma es la forma substancial del hombre, o como lo va a decir Aristóteles en lenguaje un poquito más explícito, un poquito más elaborado, un poquito más técnico, el alma es el primum principium vitae. Aquí se los pongo. Primum principium vitae. Esto significa en español primer principio de vida. Principio primerísimo de vida. Lo que hace vivo al vivo. Lo que le da el rango de vivo al ser vivo. Este, precisamente, va a ser el tema que vamos a desarrollar aprovechando el primer artículo de esta cuestión 75, donde Santo Tomás se va a preguntar si el alma es cuerpo. Entonces allí, razonando Santo Tomás para demostrar si el alma es o no es algo corporal, nos va a recordar esta definición aristotélica del alma como primum principium vitae, primer principio de vida. Bien, vamos a dejar hasta acá. Queríamos hacer este video para despejar un poco algunas confusiones corrientes que surgen en torno al concepto de alma. Cuando se habla de alma se piensa en un fantasmita o se piensa en algo religioso. No. Aquí hay que aprender a elevarnos a un rango, a un estrato, a un nivel de realidades muy por encima
de lo que estamos acostumbrados, que es lo meramente material. En filosofía, lo que cuesta trabajo al hacer filosofía es que nos tenemos que acostumbrar a vivir como en el segundo piso. Y entonces allí, en ese segundo piso de la inteligencia, los sentidos empiezan a ser cada vez menos útiles. Bien.